Saludamos a Santiago Pérez. ¿Cómo está, Santiago? Buenos días, lo ponemos en pantalla dividida. Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. No le escucho, Santiago. Intentemos ahí. Está entrando nuevamente. Se fue el audio, pero bueno, en todo caso ya vamos a conversar con Santiago Pérez sobre las candidaturas. Oiga, hay 8 candidaturas. Esta vez hay casi la mitad de los candidatos que teníamos en el 2021, ¿no? La mitad. En cuanto a partidos que van con candidatos asambleístas, casi por ahí anda también, o creo que hay 3 partidos más, porque hay alianzas y todo, ¿no? Ya no tenemos tantos candidatos, no alcanzaron a inscribirse. Lo que me llama la atención, Gustavo, es que Pachacutic no pudo inscribir candidatos a asambleísta nacional. ¿Cómo está, Santiago? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Santiago, ¿cómo están? Bueno, Santiago, ahora sí ya podemos decir que hay 8 candidatos a presidentes de la República. Candidatos a asambleístas hay por otros partidos y movimientos, hay más. Pero bueno, estamos sorprendidos que partidos como Pachacutic, que se constituyó en la segunda fuerza política, no ha inscrito candidatos asambleístas nacionales, no ha inscrito candidatos asambleístas provinciales en algunas provincias. Lo mismo la izquierda democrática. Esta falta de parte de Pachacutic, porque tiene un problema ahí con su coordinador, y el otro coordinador que no lo reconocen, ¿esa votación podría beneficiar a algunos de los candidatos de los otros partidos políticos? Sí, y no solamente en Pachacutic y la izquierda democrática están en esa situación, sino también otras organizaciones políticas que no alcanzaron a inscribir todas las listas en algunas provincias. Y entonces esto es lo que tenemos como resultado de dos cosas, un proceso electoral extraordinario, sumamente apretado, y por otro lado la realidad de lo que son las organizaciones políticas, los liderazgos en el país. No pudieron armar las listas por la situación de que tenían que lograr equilibrio de paridad de género y participación de jóvenes dentro de las listas pluripersonales, y no lo lograron. Entonces eso dice mucho, ¿no? Nos dice mucho realmente de la calidad de las organizaciones políticas. Entonces todo esto va a hacer que tengamos, este es un factor más que hace que tengamos un escenario electoral inédito, extraordinario. No solamente el corto tiempo, sino que también las organizaciones políticas tuvieron unos procedimientos un tanto diferentes para seleccionar a sus candidaturas, pero el efecto también lo estamos viendo en este momento en el número de organizaciones que lograron inscribir listas completas, y por lo tanto vamos a tener una papeleta diferente en un proceso electoral diferente. En las pasadas elecciones tuvimos, me parece, 14 binomios presidenciales. Ahora han alcanzado a inscribirse 8, han anunciado su inscripción en realidad, 8 binomios. Todavía está por verse si es que pasan la fase de impugnaciones, apelaciones, todos estos procedimientos, pero más o menos ya está la papeleta electoral, ¿no? Entonces vamos a ver cuál va a ser el resultado de esto. Cuando hay menos candidatos, obviamente el electorado se distribuye más en estos pocos candidatos, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que vamos a ver es que va a haber una representación política modificada en la Asamblea Nacional. Las organizaciones que pudieron poner listas completas de candidatos y que cuentan con un candidato presidencial fuerte que les arrastre van a tener bloques muy importantes. Y en ese sentido creo que hay que mencionar Revolución Ciudadana, la candidatura de Yacu Pérez, que es de una alianza, la candidatura de Otto Sonne-Holzner, la candidatura de Javier Herbas, la candidatura de Jan Topic, que son las que en este momento están un poco más cimentadas, en un escalón un poco más abajo por su nivel de conocimiento más bajo, diría yo, las de Fernando Villavicencio y de Daniel Noboa. Muy abajo, creo, con muy pocas posibilidades de subir Bolívar Armijos.
Y probablemente esto que acabamos de mencionar, este listado, se va a ver reflejado en la conformación de los bloques de Asamblea Nacional. Correcto. La paridad de género fue la que puso a correr a muchas organizaciones políticas, o algunos esperaron hasta el final para recién inscribir la lista. Revolución Ciudadana también estuvo casi que a punto de no inscribir a los candidatos por Guayas el último día. Estuvo casi que a punto. Justamente ayer hablaba con Pierina Correa en este espacio y le consulté sobre eso. Me dice que por suerte alcanzaron a inscribir a la lista de candidatos asambleístas por Guayas. ¿Eso tal vez fue por esperar hasta el último o la paridad de género los hizo correr a todos? En todo, en realidad, es el conjunto de todas las disposiciones legales que tienen que cumplir las organizaciones políticas, que no está mal que estén dadas estas disposiciones legales, sino que se chocan con la realidad. Entonces, a mí me parece que ya que estamos viendo esto, que ha emergido esta gran hecatombe de las organizaciones políticas, su incapacidad de poner candidaturas, creo que si es que en algún punto se hace falta una reforma, es en el tema de los partidos políticos. Debido a que estamos viviendo una crisis muy profunda, es una crisis obviamente económica, de empleo, de seguridad, el arrastre de los efectos de la pandemia. Y eso en términos de encontramos a una sociedad dolida, fracturada, vulnerable en ese sentido, pero también una crisis política profunda, un desacrédito total del gobierno nacional, pero también de las instituciones, de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos. Ahora que se habla de una posible asamblea constituyente o de reformas o de consultas populares, me parece que uno de los pasos fundamentales es recuperar la confianza de los ciudadanos en el quehacer de la política. Y esto pasa por las organizaciones. Sería deseable que en las próximas elecciones tengamos un sistema de designación de candidaturas a través de primarias abiertas, universales y obligatorias para todas las organizaciones políticas. Ahí se eliminarían un montón de problemas, como por ejemplo el caciquismo, dame y te doy, esta negociación por detrás de bambalinas, y serían los ciudadanos los que definan quiénes son los candidatos de las organizaciones políticas. Y me parece que eso también invitaría a mejorar la participación. Dicen, es que es muy complicado. No creo que debe haber ningún límite a la participación de los ciudadanos y que deberíamos aspirar a que los ciudadanos se involucren en la política como parte de este proceso de recuperación, de regeneración de la política. Si nosotros nos volvemos responsables de la nominación de los candidatos que nos van a representar, nosotros vamos a tener inclusive a quién pedirle cuentas, pero finalmente lo que tenemos es que existen estas oligarquías, denominadas así, ¿no? Oligarquías políticas, porque son unas pocas personas quienes definen a las candidaturas, sea a través, en el mejor de los casos, haciendo consultas técnicas con encuestas o con otros mecanismos de medición, pero básicamente haciendo un juego de equilibrio de poderes y de representaciones entre los distintos grupos, facciones e intereses dentro de las organizaciones políticas, y eso no debe ser. Santiago, después de la mala gestión que ha tenido este gobierno en estos 2 años, ¿tú crees que la gente vuelva a confiar en un gobierno de derecha? Sí, me parece que más bien la respuesta es no. Quiero decir que me parece que este va a ser uno de los ejes fundamentales de la campaña, de los mensajes, de los factores que permitan tomar una decisión. Por ponerlo gráficamente, me parece que los electores van a buscar votar por alguien que no se parezca a Guillermo Lasso. La candidatura de Guillermo Lasso fue construida a lo largo de 20 años de una inversión enorme. Ahora sabemos para qué servían las offshores. Era para sostener a un aparato político que incluía a un partido político, una figura que existía en los medios de comunicación y que tenía un enorme asesoramiento y toda una inteligencia política por detrás, pero que en el momento en el que le correspondió ejercer
todas las atribuciones de un gobierno, demostró incapacidad y también desinterés, se podría decir, ¿no? Y desconocimiento de lo que significa el manejo del gobierno. Entonces, en este momento me parece que el engaño fue tan grande, nos engañaron de tan fuerte manera que de alguna manera en ese aprendizaje el elector va a buscar algo que no se parezca a Guillermo Lasso como para comenzar. Entonces me parece que ese es uno de los puntos de partida. Creo que ese es un eje. El otro eje en el que va a transitar la campaña electoral va a tener que ver con la política antipolítica. La política tradicional se encuentra desgastada, quemada y los electores buscan algo nuevo, algo diferente, un cambio. Entonces, la candidata, el candidato que puedan conectarse con ese anhelo de cambio, me parece que tiene una posibilidad. No solamente hablar del cambio, sino conectarse adecuadamente con los anhelos, necesidades de los electores y ser convincente. Y también pasa mucho por la calidad del candidato o de la candidata. Es decir, su capacidad de comunicarse, de expresar argumentos creíbles y poder a través de este discurso involucrar, entusiasmar y movilizar el voto de apoyo. Santiago, mucho gusto. Gustavo Jiménez le saluda. Ante este escenario electoral que usted nos ha dibujado, en el que obviamente pues no hay una fuerza política real en la gran mayoría de los candidatos, la credibilidad queda definitivamente por el suelo, en algunos casos, lógicamente. Pero hay ya en redes, que es donde se maneja mucho el calor de las preferencias, se dice que hay ciertas encuestas, que me parece que es una jugada un poco equivocada, lanzarlas como que lo que la gente conoce de los personajes versus lo que significa una preferencia electoral. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia entre una y otra? En que sí, yo lo conozco al señor y que eso significa que yo vaya a votar o no por él. Sí, y también con una gran diferencia en lo que tiene que ver con la calificación de la gestión y el voto. Una cosa es cuántas personas califican a una autoridad positiva o negativamente y cuántas personas están dispuestas a votar por esa autoridad para reelegirla, por ejemplo, aunque no es este el caso, ¿no? Son cosas diferentes, es cierto. Sin embargo, quiero decir que me parece que los candidatos que tienen un mayor nivel de conocimiento empiezan con un escalón de ventaja en esta contienda electoral. Me refiero a Otto Sonnenholzner, Jakub Pérez, Javier Herbas, que son candidatos que ya fueron o autoridades ejecutivas en el caso de Otto Sonnenholzner y candidatos presidenciales en el caso de Jakub Pérez, Javier Herbas. Le agrego a este grupo a Andrés Arauz, que ya fue candidato presidencial, aunque está en la papeleta como vicepresidente. En un segundo nivel de conocimiento, quienes desempeñaron funciones de legisladores, Fernando Villavicencio, Luisa González, Daniel Noboa, esos son un poco menos conocidos a pesar de que están ya en la palestra, ¿no? Y finalmente el último candidato con un menor nivel de conocimiento, claramente Bolívar Armijos. Entonces, bueno, y me está faltando mencionar a la figura de Jan Topic, ¿no? Jan Topic es una figura emergente que aparece sobre todo a través de las redes sociales, queriendo venderse como el Bukele ecuatoriano. No todavía, pienso que todavía eso es como una espuma, que todavía no se puede saber si es que va a tener algún resultado efectivo en términos de políticos electorales, porque hay una gran diferencia entre Jan Topic y Bukele. Bukele es presidente de El Salvador, ha hecho muchas cosas por el tema de la combate a la delincuencia. Jan Topic solamente nos cuenta algunas ideas, pero no necesariamente eso puede generar una credibilidad y una adhesión. Vamos a ver. Sin embargo, como digo, ¿no? Un elemento es el nivel de conocimiento de los candidatos. Otro elemento también es la capacidad política territorial de la organización.
Y también finalmente es la capacidad comunicacional de estos candidatos que, si bien pueden ser menos conocidos, pueden irrumpir, pueden emerger. Ya sabemos que un buen video, una buena pieza comunicacional puede generar en pocas horas millones de vistas, ¿no es cierto? Entonces se puede saltar esa parte de el darse a conocer, de tener que ir a recorrer provincia por provincia, cantón por cantón. Podría ser que iba a decir Bukele, Jan Topic puede ser que lo logre, puede ser que haya incremente su nivel de conocimiento, pero todo esto está al nivel de hipótesis. También está a un nivel de hipótesis las posibilidades de ganar en una sola vuelta de la candidatura de la Revolución Ciudadana. Si es que hubiera habido un cálculo fino, diría yo, por detrás de esto, hubieran evaluado la capacidad de cómo un candidato puede lograr tener 8 puntos más que los que obtuvo Andrés Arauz en el 2021 y por lo tanto hubieran buscado una candidatura que busque sumar, ir más allá de las fronteras de la Revolución Ciudadana. No sé si lo van a lograr con la candidatura de Luisa González. Nuevamente, todo es una hipótesis y vamos a ver con los datos empíricos y con los hechos, es decir, con la votación, cómo se conforman estas propuestas y apuestas que han hecho las organizaciones. Ha pasado 2 años aproximadamente de la última elección, donde Andrés Arauz y Yacu Pérez dejaron marcada una preferencia muy en firme. En esta ocasión Andrés Arauz es el vicepresidente, pero puede, mejor dicho, va a arrastrar esa misma votación que consiguió en las elecciones pasadas. ¿Cómo vemos el tema de Yacu Pérez? ¿Tendrá la misma fuerza, por ejemplo? Bueno, Yacu Pérez tuvo una votación muy interesante. Tuvo, me parece que en 12 provincias, más del 40% de la votación. En 13 provincias tuvo más del 30% de la votación, aunque esas 13 provincias no son las que tienen una mayor votación. Morona, Santiago, Bolívar, Cañar, Napo, Cotopaxi, Azuay, Chimborazo, Pastaza fueron las provincias que le dieron una mayor votación, más del 40% de la votación a Yacu Pérez en las pasadas elecciones. Yo diría que en ese sentido, el primer reto de esta candidatura es recuperar esa votación que puede denominarse su votación leal y sería su punto de partida. Pero Yacu Pérez no pasó a la segunda vuelta. Se dice que hubieron incorrecciones y todo eso, no importa. Si es que esta es una candidatura que tiene aspiraciones de pasar a una segunda vuelta o lograr un éxito electoral, tiene que ir más allá de lo que fue su base de apoyo en las pasadas elecciones. Y mencionaría 2 puntos fundamentales: Guayas y Pichincha. En Guayas, Yacu Pérez obtuvo menos del 10%, si no estoy equivocado, me parece que fue el 9%, y en Pichincha también fue el candidato presidencial con la 4ª votación, con una votación bastante más baja que lo que fue su promedio en otras provincias. Entonces, ahí viene el gran reto, ¿no? ¿Es Yacu Pérez capaz de ir más allá de la votación que obtuvo en el año 2021? Pesa a su favor el hecho de que Pachakutik no tenga candidato, pero pesa en su contra que Pachakutik, desmoronado, totalmente desarmado, no pueda expresar un apoyo orgánico a su candidatura. Santiago, ¿qué espera el electorado, el votante de los candidatos? Básicamente porque esta elección, que aparte es atípica por el hecho de que se adelantó y que ahora tenemos figuras muy poco conocidas, hay problemas serios en el país como la inversión social, la institucionalidad, y yo me atrevería también a decir que el tema de la deuda externa, sumado a esto a todos los problemas que se vienen como el fenómeno del Niño, en fin, ¿qué es lo que espera el electorado? Porque hay un detalle importante, o sea, no solamente tiene que elegir un presidente, sino también una legislatura. Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos con el mismo escenario de lo que nos estamos en este momento tratando de olvidar? Sí, yo diría que felizmente a todo esto vamos a asistir a las elecciones o a las campañas electorales más precisas
más técnicamente diseñadas en la historia debido al corto tiempo y a las difíciles circunstancias que atraviesa el Ecuador. Siento que, por ejemplo, muchas figuras o formas de hacer campaña y publicidad electoral, caravanas, mitines, poner afiches en los postes, causar ruido y todo eso, creo que además de ser que ya era innecesario, se va a volver absolutamente inviable en esta campaña. Y por lo tanto vamos a ver a organizaciones políticas obligadas y a candidatos obligados a saber comunicar bien y a poder llegar con precisión a los nichos en donde buscan sus electores. Entonces, me parece que hay uno de los factores fundamentales está en la credibilidad, en la capacidad de conectarse con las necesidades y demandas de los electores, que no es solamente seguridad, que no es solamente empleo. Hay que entender que estamos viviendo en una sociedad atravesada por múltiples factores que han ocasionado una descomposición, una ruptura del tejido social, una fractura y una generación de nuevas vulneraciones en la población y en la sociedad. Entonces, pensando en esas personas, exactamente en las personas que tienen actualmente dificultades para pagar las cuentas del hogar, para poder llevar a sus hijos a la escuela, que sienten inseguridad además, me parece que lo que se busca es, lo que se necesita es candidatos que puedan tener una conexión empática con las necesidades y con la realidad de la ciudadanía. Eso es el primer factor. Pero en segundo lugar, después de lo que dijimos hace un rato, de la experiencia de lo que fue el gobierno de Guillermo Lasso, creo que el elector necesita seguridad en el sentido de poder confiar en una propuesta que sea creíble, que esté bien armada, que esté bien diseñada y que pueda ser transmitida de una manera coherente y concisa al electorado en un tan poco tiempo. Me parece que los debates van a ser muy importantes y porque vamos a tener solamente una oportunidad, se podría decir, para conocer y ver a los candidatos en su manifestación y uno frente al otro. Y me parece que el debate podría ser que emerja el ganador o los finalistas de la segunda vuelta. Santiago, los electores, ¿cómo definen a los candidatos que tenemos? Son 8, ¿no? Los definen de izquierda, de centro. ¿A quiénes definen de izquierda, centro, progresismo, derecha? ¿Podemos ir analizando uno por uno? Sí, claro, pero yo diría que los conceptos de izquierda, derecha, centro son un poco ajenos también a ratos a nuestra realidad política y también son insuficientes para contener, es decir, no podemos encasillar a todos los candidatos en o izquierda o derecha o centro. Me parece que también hay otros fenómenos que vale la pena analizar. Pero vamos viendo cuáles de uno en uno que tenemos. Yacu Pérez. Yo creo que Yacu Pérez representa algo así como una nueva izquierda, se podría decir, ¿no es cierto? Que está embarcada sobre todo en unas causas que tienen que ver con el medio ambiente y otras banderas sociales. Diría a favor de la candidatura de Yacu Pérez que la defensa del medio ambiente ha dejado de ser algo así como una cosa idílica, una entelequia, en realidad se vuelve cada vez una realidad concreta y práctica en nuestra vida. Vemos y sentimos más la contaminación ambiental y necesitamos un ambiente limpio y por lo tanto abrazar esa causa es beneficioso para un candidato que además está identificado él solo en ese espacio, además con una consulta popular que es el tema del Yasuní también que se realiza en la misma elección. Me parece que esa sería su ventaja. Probablemente no diría su desventaja, su reto sería demostrar una buena preparación, un buen soporte técnico de su plan de gobierno y también demostrar que cuenta con socios y con compañeros de viaje confiables. Fernando Villavicencio.
Sí, se dice que para hablar de la candidatura de Fernando Villavicencio quisiera hacer la referencia a esta reflexión que se hace a propósito de qué es lo que mueve a los electores a inclinarse por un candidato u otro. Amor, esperanza, odio, temor. De alguna manera la figura de Fernando Villavicencio ha sido tan fuertemente sesgada en ese sentido de confrontación hacia determinado grupo político, que hace que quienes expresan una adhesión a favor o en contra o a favor de Fernando Villavicencio están a favor de una posición política casi que se podría decir extrema, que está marcada por un sentimiento un poco cuestionable en el sentido de que marca mucho odio, mucha esta sensación de persecución, etcétera, ¿no? Entonces, no sé qué tanto el ánimo de los ecuatorianos está como para elegir a una persona que transmite esa mala vibra, ¿no? En ese momento, ¿no? Podría ser que tenga sentido si es que estuviéramos en un estado catastrófico y diríamos, alguien como él es la última alternativa. O sea, ya lo lograron de alguna manera Trump, Johnson, otros candidatos que expresan un mensaje extremadamente negativo. No estoy tan seguro que la idiosincrasia ecuatoriana pueda conectarse con eso. Ya lo vamos a ver. Otto Sonnenhorst es un candidato que tiene un alto nivel de reconocimiento, de conocimiento en lo profundo del Ecuador, puesto que él hizo ya su primera vuelta durante la pandemia, primera vuelta en solitario, además la figura más visible, y él llegó a todos los recintos, barrios, sectores que necesitaban atención y se mostró como una figura amigable, cercana. Pienso que hay dos factores cruciales para la campaña y para la estrategia electoral de Otto Sonnenhorst. El primero es el haber colaborado en el gobierno de Lenín Moreno y el segundo es, pongámoslo así, parecerse mucho a Guillermo Lasso. Si es que logra tener una distancia frente a esa imagen, podría ser que le vaya bien. Tiago, pero Villavicencio también lo vinculan mucho con el gobierno de Lasso, ¿no? Igual a Otto, ¿no? Así es también, es cierto, Villavicencio fue un aliado del gobierno de Guillermo Lasso en este plano de la política. No sé qué tanto eso esté guardado en la recordación profunda de los sectores populares, probablemente es algo que ha pasado como inadvertido. Gustavo tiene una inquietud. Gustavo. Sí, gracias, Jaime. Finalmente, una pregunta que se me escapó y que me gustaría saber su impresión al respecto. Esta elección no solamente es para elegir autoridades, sino también que vamos a tener que decidir sobre sobre dos consultas, una que es nacional, que es la consulta que tiene que ver con la extracción del petróleo en el Parque Nacional Yasuní, específicamente en el bloque 43 del ITT, y otro que tiene que ver con el noroccidente de Quito, sobre la extracción minera. ¿Usted cree que el electorado, el votante, está preparado para poder decidir no solamente el tema de las autoridades, sino tener que decidir sobre dos consultas populares tan importantes? Porque, por ejemplo, la consulta de la extracción del petróleo tiene una pregunta que busca un afirmativo, a mi criterio. ¿Qué opina usted? Bueno, nosotros hicimos abundante investigación durante el año 2016 cuando se hablaba de la realización de la consulta popular para dejar el petróleo bajo tierra en la área denominada el Yasuní ITT. En ese momento había una clara mayoría que estaba a favor de la realización de la consulta popular. Estoy refiriéndome al año 2016, no sé, no tengo datos actualizados, pero en general, cuando yo he hecho investigaciones, he podido encontrar que hay siempre una mayoría que está a favor de la realización de las consultas populares, más allá del tema que se haya planteado. Pero en el caso del Yasuní, además, había una clara mayoría que estaba inclinada a votar por el sí, dejar el petróleo bajo suelo.
No sé cómo esté eso actualmente, pero a mí me parecía en ese momento que hubiera sido una gran oportunidad en ese momento para el gobierno de Rafael Correa dar paso a esa consulta popular, que emerja el resultado, que sea un pronunciamiento completamente abierto y libre de la gente, qué es lo que quiere y que se transmita de esa manera cómo entiende la población ecuatoriana el manejo de sus recursos naturales con responsabilidad. Y creo que eso es lo que vamos a tener que hacer. O sea, más allá del resultado de la consulta, si es que sí o no, vamos a tener que saber escuchar este pronunciamiento y encontrar la manera para poder llevarlo a cabo e implementarlo. No se trata simplemente de que en el momento en el que gane el sí en la consulta popular se manda a cerrar los pozos petroleros ya, porque hay contratos de por medio y hay toda una serie de implicaciones. Sin embargo, es una manifestación absolutamente legítima de la ciudadanía. Y siento que este es un tema que se va a ir convirtiendo en un tema cada vez más importante a medida que se acerca el día de las elecciones y la posición que tengan los distintos candidatos, candidatas a la presidencia frente al tema del Yasuní también va a tener un grado de relevancia. Solamente he escuchado, me parece, a Yacu Pérez hablar del tema de Yasuní, pero no sé cuál es la posición de Luisa González, Otto Sonne-Holzner, Javier Herbas, Jan Topic a propósito. Y como probablemente no quieren tocar el tema a los candidatos, ¿no? Muchos no quieren tocar el tema. ¿Será que los quema? Sí. Santiago, finalmente, porque se nos agotó el tiempo, te iba a preguntar sobre la candidatura de Luisa González y cuánto influye la figura de Rafael Correa en esa candidatura. Mucho, de una manera completamente determinante. La figura de Rafael Correa es muy importante dentro del rastro electoral de la organización Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana ha hecho este ensayo, digamos, ¿no?, de presentar a una mujer no tan conocida, joven, que tiene una gran capacidad de conexión, de comunicación a través de los medios de comunicación, pero no necesariamente la base de votación de la Revolución Ciudadana o la base de votación de adhesión a Rafael Correa se va a ir automáticamente hacia Luisa González. No necesariamente. Eso es un trabajo de campaña que lo tienen que hacer inteligentemente y, como he dicho yo, sumando un poco más de lo que es la base normal de votación si es que aspiraran a tener un resultado altamente positivo. Al final del día, lo que yo veo es que Luisa González, Yacu Pérez, Otto Sonne-Holzner, Javier Herbas y Jan Topic están en una banda más o menos similar en la que parten a la carrera presidencial. Vamos a tener una carrera presidencial vertiginosa en la que en los últimos días podrían provocarse cambios muy importantes en la intención de voto, en la tendencia, y vamos a llegar a un día de elecciones en la que podría ser que cualquiera de estos 5 tenga un resultado que nos diga sorprendente o lo que sea, pero no va a ser sorprendente, sino que va a tener su explicación profunda. Y todavía estamos por verlo. Y para eso nosotros estamos preparando un programa de investigación que nos va a permitir acompañar estos cambios en el escenario electoral, tomando en cuenta todas las condiciones específicas que tiene esta campaña electoral. Santiago, quiero agradecerte por habernos dado parte de tu tiempo para conversar aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, Gustavo, Jaime. Un cordial saludo a todos los amigos de Ecuador en Directo. Gracias a Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social.